stood there, the two of us, side by side, and didn't speak. Muy buenos días a todos y gracias por estar con nosotros en la presentación de un proyecto que hemos llamado La revolución de las pequeñas cosas o pequeñas palancas para provocar cambios útiles, que es un proyecto que, como todos los de la Fundación Felipe González, nace con un compromiso, que es el compromiso de aportar al futuro cosas que puedan ser útiles para todo el mundo, pero que también, como muchos proyectos, nace de una obsesión, ¿no? casi personal, y es que cuando a uno le interesa la política entendida como gestión de nuestro espacio público compartido, se da cuenta que la política tiene que ver con tener una visión del mundo, ¿no? atada a unos valores concretos. Tiene que ver también con interpelar a un estado de ánimo, porque si nadie te sigue, pues harás otras cosas, pero seguramente no haces política. Pero también tiene que ver con la insistencia en el detalle, ¿no? Con el gris de los detalles. Y, en cambio, si nos fijamos en nuestro debate público y en nuestro espacio público compartido hoy, vemos que hay un desequilibrio desde nuestro punto de vista alto entre esta hipertrofia declarativa y emotiva y, en cambio, la insistencia en el gris, ¿no? En lo que yo llamo la épica del gris, la insistencia en los detalles, en las propuestas. Como decían los ingleses, el diablo está en los detalles, ¿no? A veces uno puede intentar tener muy buenas ideas, pero que si no están bien implementadas, bien definidas, pues no nos va a servir de mucho. O, si quieren, en un lenguaje un poco más culto, ¿no? Decía Isaías Berlin que el mundo está dividido entre erizos y zorros, ¿no? Y que cuando están equilibrados estos dos personajes, pues la cosa funciona. En cambio, últimamente en nuestro país, digamos que nos estamos alejando de estos matices, de estos grises, de este casi pluralismo, y nos estamos convirtiendo más en erizos que en zorros, y seguramente sería necesario recuperar esta idea del zorro, del innovador, del que prueba, del que propone, para intentar no mirar hacia un lado a otro, que eso está muy bien y es muy legítimo, pero sobre todo saltar un poco hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que intenta el proyecto que presentamos, que es el proyecto de palancas. Hoy presentamos el proyecto que venimos un tiempo explorando, ahora mismo se lo comentaré, abriéndolo al público. Hemos hecho una web donde cualquier persona podrá, con un formulario, una mínima guía, enviar sus propuestas, que serán luego con una mínima edición, pero digamos todas las propuestas, estamos abiertos a todas, editadas, para hacer un banco de micropropuestas, porque entendemos que luego, evidentemente, y si ellos quieren, usarán quien las tenga que usar, que son los decisores y los actores políticos. Creemos que es una manera de integrar a la sociedad civil, de enriquecer nuestra educación cívica y de aportar desde mucho talento que está ahí, que está aquí, que está en nuestro país, de hacer que este talento se canalice en propuestas que, insisto, puedan ser útiles para mejorar nuestro país. Estamos bastante convencidos de que esto puede funcionar porque, de hecho, ya hemos hecho un experimento. Hemos hecho un experimento donde juntamos a unas 120 personas, muchas de ellas nos acompañan hoy, 120 personas que les pedimos que intentaran hacer toda esta serie de pequeñas propuestas, de palancas, de microreformas, para ver qué salía. Sobre este experimento vamos a hablar hoy con Ana Berenguer, que es vicepresidenta de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Nueva York, por tanto del sector público, con Manuel Torres, que es consultor de Accenture del ámbito privado, pero del sector público, con Cristina Manzano, que es directora de Esglobal, digamos un ámbito, si queremos, más
reflexión intelectual sobre lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que no funciona, y con el presidente de la Fundación, con Felipe González, digamos que ha gobernado un país, ¿no? Y por tanto sabe bastante de lo que significan palancas, palancazas y más allá, ¿no? Y vamos a hablar vamos a intentar reflexionar, digamos, sin llegar a muchas conclusiones quizás, pero poner elementos de reflexión sobre la mesa sobre este experimento. Pero a mí me gustaría también poner en valor, digamos, toda la gente que participó en él, ¿no? Porque créanme si les digo que los que participamos en este experimento somos personas que estamos en desacuerdo con muchas cosas. Es más, después de participar en el experimento, seguimos estando en desacuerdo en muchas cosas. Ni votamos a los mismos partidos, ni vemos igual el mundo y lo seguimos viendo completamente diferente. Pero nos atrevimos a desafiar a la profecía de Fernando de los Ríos, ¿verdad? Que dice que la revolución que falta en España es la del respeto. Y desde el respeto y la moderación encontramos que aunque discrepáramos en muchas cosas, podíamos ponernos de acuerdo en muchas otras. Y que había un espacio, insisto, un poco aburrido, pero es que la buena política es aburrida, no sé si lo saben ustedes, pero la buena política es bastante aburrida, pero que había un espacio de moderación transversal donde era posible aportar a este país, no un programa de reformas completas, no una visión del país, no un programa político, no es nuestro rol ni lo pretendemos en ningún caso, pero sí toda una serie de propuestas que podían ayudar a mejorar lo que somos, lo que hacemos y atender a necesidades que a veces, por lo que sea, los actores que toman las decisiones no pueden atender. Nos parece un experimento interesante. Yo le doy las gracias de verdad por confiar y dejar ser un poco prueba piloto y cobayas de este experimento a todos los que han participado en él. Y si les parece, abrimos ya la conversación para ver lo que podamos, insisto, concluirnos. O sea, palancas es todo lo contrario a cosas contundentes y determinantes. No concluir, pero a ver qué reflexiones serenas nos sugiere esta experiencia. Y si os parece, a los cuatro, yo empezaría poniéndoos una pregunta que no es ni una pregunta, es simplemente una dicotomía de la que hablamos mucho y a ver qué reflexiones nos sugiere ligado a este proyecto, ¿no? Que es la dicotomía que hay entre gente que pide más participación, ¿no? Que dice que esta crisis democrática solo se solventará con más participación, y gente, en cambio, que lo que dice es que no va de participar más, sino que va de representar mejor. ¿Cuáles son las ideas que os sugiere esta dicotomía? ¿Quién quiere? Tengo que arrancar yo, que soy el menos apropiado. No tienes que, si no quieres. No, pero no me importa. No es. Esta mañana me recordaba Hugo tomando un café que ha hecho recorrido algo que dije hace poco tiempo, que lo que más me aterraba de lo que estábamos viviendo, no en España, a nivel global, era esta tendencia a buscar respuestas simples en política a problemas complejos. Las simplificaciones son siempre falsas, es el fundamento del nacionalismo irredentista y de los populismos, porque los problemas complejos necesitan respuestas complejas. Pero a la vez tenemos una crisis de representación, no sabemos cómo resolverla, repito, no sabemos cómo resolverla, tenemos la tentación de derruir la institucionalidad que tenemos, no es el camino es mejorarla, pero todavía no sabemos cómo mejorarla. Entonces, cuando Rocío propone hacer desde la Fundación una idea como esta, como la de palancas, a mí la verdad es que me llena de alegría. Es decir, hay montones de problemas, montones de la vida cotidiana y por tanto de los que afectan muy seriamente a los ciudadanos, que escapan del blanco y negro de los debates excesivamente ideológicos, para empezar, pero que escapan también del funcionamiento ordinario de las distintas administraciones públicas, no están en el radar. A mí me tocó, no quiero extenderme, a mí me tocó participar por insistencia de alguien a quien no le puede decir que no, que es Joaquín Tagar, en un debate, hacía tiempo que no iba al Parlamento, en un debate en el Parlamento sobre qué hacer con los niños huérfanos
de la violencia de género. Es un problema bien concreto, ¿no? Entonces, claro, me agobió. Pues no, hacía tiempo que no iba al Parlamento y tal. Bueno, me encontraba con los parlamentarios y parlamentarias que estaban preocupados de eso. Y dije, bueno, vamos a ver, normalmente en la vida parlamentaria las leyes se hacen con lo que podríamos llamar una brocha gorda. Son grandes trazos. Y ahora vamos a hablar de un problema que afecta pues, a unos 40 niños, desgraciadamente, o 45 niños y niñas por año. Que ven que sus madres mueren, normalmente, aunque ahora dicen que eso no es así, en el 99% de los casos son asesinadas, se quedan huérfanos, y se quedan huérfanos, pasan por un procedimiento judicial, no sé cuánto, tal. Y lo que les pedía, por eso digo, no me quiero alargar, lo que les pedía es que por favor utilizaran el pincel, no la brocha gorda, porque cada uno de esos niños vive en una condición terrible pero especial. Algunos aconsejan que no se vaya de su lugar, otros que se vaya de su lugar, porque el ambiente se enrarece, que no cambien de escuela, que cambien de escuela. Después no se sabe si van a asumir la responsabilidad de los niños los padres, puede que la primera familia directa, en este caso abuelos, paternos, que son los padres del victimario, no de la víctima. Hay no lo pueden creer, un infinito universo de problemas sin resolver. Lo entendieron, la satisfacción que tengo es que después de un año, las cosas del Palacio van despacio, ya el otro día, por ejemplo, hubo una aproximación unánime del Senado, porque estos niños se quedaban, normalmente las madres eran muy jóvenes, no tenían ninguna pensión, ninguna seguridad. Si era un hermano de la víctima, el que se hacía cargo de los pequeños y tenía 2 hijos y tenía 2 más, se encontraba con 2 pequeños que no tenían ningún derecho, ninguna pensión, ninguna seguridad social. En fin, toda la complejidad de eso que llama Rocío, en este caso dramáticamente, las zonas grises, que hacen falta aproximarse con mucho respeto, analizando muy bien la situación. La política debería también ocuparse de eso, pero la dirección que lleva es la contraria. Se ocupa de discursos ideológicos, no rechazo los discursos ideológicos, salvo cuando las ideologías sirven de coraza para ocultar la falta de ideas que hay dentro. Entonces sí la rechazo. Por tanto, no puede ser una coraza con la que me defiendo del otro y lo descalifico. Por eso me gusta esta idea. Da igual, a mí se me ocurren pocas ideas excesivamente concretas, pero, por ejemplo, algunas tienen mucha repercusión. Y hace muchos años que la defiendo. ¿Qué les parecería a los gobiernos locales, regionales o nacionales instalar un software de ingresos y gastos que técnicamente está resuelto, que nos permita ver a todos los ciudadanos, periodistas, analistas, no solo a los miembros del Parlamento, cuánto va ingresando el municipio y en qué se lo va gastando de acuerdo con el presupuesto? Estamos todos defendiendo la transparencia. Pues si esa transparencia se aplicara tecnológicamente, no cuesta nada, ¿eh? Es muy barato. Si se aplicara tecnológicamente a través de un software que nos permitiera ver cada semana, no va a estar todos los días, cada semana cómo van los ingresos de cualquiera de estos y cómo van los gastos, detectaríamos muchas más cosas de las que imaginamos. Por ejemplo, que los ingresos previstos no eran reales. O, por ejemplo, que son más de los previstos. Y en los gastos, que es donde hay muchas de las corruptelas que se producen, detectaríamos inmediatamente por qué se está retrasando la ejecución de un proyecto que está presupuestado y que tiene ingresos para ejecutarlo. ¿Cuánto cuesta y qué hay detrás del retraso en la ejecución?
Y eso, la verdad es que lo resuelve, lo transparenta, y hablamos de transparencia todos los días, y todos presumimos de ser más transparente que nadie. Es verdad que cuando intentas ser transparente te critican, que es lo que le ha pasado a Rocío con esta fundación. ¿Cómo que se va a acceder a los papeles? ¿Y quién le ha dado autorización para que se accedan a los papeles de...? Es el motivo de la fundación y de la documentación. Por tanto, digo, no es una propuesta tan concreta, las hay muchas más concretas, pero una propuesta que tiene efectos generales. Yo solo hace 25 años que lo vengo proponiendo, porque ya entonces se había inventado esto. Y hay muchos amigos con responsabilidades de gobierno en distintos niveles que me han dicho que es una fantástica idea, pero no se hace. Y yo he gobernado, como han dicho aquí. Claro, y ahora quedaré fatal porque pareceré que le haga la pelota, como se dice vulgarmente, pero es que esto está escrito, es la palanca, de hecho, que yo escribí, que se llama Abrir la cámara acorazada de los presupuestos, que va exactamente de eso y responde a una frustración, y es que cuando yo misma estaba en política intenté que esto pasara y nunca entendí muy bien cuáles eran las resistencias a que una cosa que es tan evidente y que además liga con una demanda, parece que mayoritaria, que es la transparencia. Cuando hablamos de transparencia, no de exhibición de si el sueldo de un político es este o el otro, sino de transparencia de verdad, que pueda tener rendición de cuentas, pues no pasa, ¿no? Porque por eso es la dificultad y la pregunta que yo os hacía al principio, Manuel, Cristina, Ana. ¿Quién debe proponer eso? ¿Quién? Tiene que ser la sociedad civil, tienen que ser, digamos, la administración pública, tienen que ser los representantes políticos. ¿Quién? Claro, a mí, por recoger el guante. Bueno, yo creo que antes de nada hay que dar las gracias a la Fundación por darnos la oportunidad de participar en esta experiencia que ha sido, la verdad, maravillosa. Y yo creo que al menos... Has dicho, maravillosa. Esto te lo voy a... Vale. Para mí la conclusión es que la Fundación con esta iniciativa lo que abre es un debate entre la sociedad civil y entre pues, la administración, y la administración entendida en sentido amplio. Para mí la experiencia lo que ha supuesto es darme cuenta de que la sociedad civil, tú piensas de otra manera, pero Cristina ha pensado de otra manera, no está suficientemente preparada para, cuando le dan la oportunidad de formular propuestas bien estructuradas, bien desarrolladas, que se formulen dentro del marco competencial del que nos hemos dotado y que realmente sean implantables, pues nos cuesta. Nos cuesta porque quizá, hablábamos antes de la educación cívica, no tenemos la suficiente educación cívica como para entender cómo funcionan las instituciones. Y por otra parte, desde el lado de la administración, yo creo que no existe el marco institucional que recoja estas propuestas. Y esto lo pienso a dos niveles, a un nivel muy amplio, o sea, muy elevado. A lo mejor eso sí funciona bien porque existen los partidos políticos que son los que recogen pues, la opinión general de la ciudadanía y la trasladan a sus propuestas políticas. Yo creo que eso funciona razonablemente bien y yo creo que la labor mediadora de los partidos es la que tiene que ser. Yo no tengo ni idea dónde se tienen que alojar los residuos nucleares. Espero que alguien medie, me ayude a interpretarlo y haga propuestas. Pero hay un nivel que es el nivel quizá más pequeño, más inmediato, más cercano al ciudadano, donde yo creo que la voz del ciudadano tiene que dejarse escuchar, pero a través de canales bien formulados, bien estructurados, bien organizados. Entonces, un poco la respuesta a tu pregunta desde mi punto de vista es que hay diferentes niveles de actuación y que desde luego hay un nivel en el que ese debate entre la administración y los ciudadanos necesita ocurrir y eso pues, nos tiene que hacer trabajar a nosotros como ciudadanos y a los responsables públicos en tanto que cuales. Ana, ¿cómo lo ves? Pues yo... ¿Funciona esto? Sí. Sí. Sí, estamos en desacuerdo, pero no tanto al final. Lo que te quiero decir con esto, volviendo al tema de la participación ciudadana y a tu pregunta, Rocío, sobre quién tiene que proponer las ideas, para mí, y yo que aporto aquí, o con un poco de humildad, mi experiencia americana, es la necesidad de utilizar la sociedad civil precisamente para proponer esas ideas. Por ejemplo, lo estamos viendo desde mi punto de vista y después de 10 años en Estados Unidos, la sociedad civil en España existe, pero está absolutamente infrautilizada. Para mí, el hecho de que esté infrautilizada supone, por ejemplo, este esfuerzo que estáis haciendo, Rocío, Felipe, y gracias por invitarme a participar en el tema de las palancas, porque para mí es un esfuerzo de generar un cambio estructural con un impacto enorme en cómo se recogen las voces de los ciudadanos y cómo se hace un brainstorming de ideas para que de alguna manera eventualmente los políticos las evalúen y las tomen como suyas, ¿no? Que ese es el objetivo. Otra vez, volviendo al ejemplo de Estados Unidos.
¿Por qué existe esa sociedad civil en Estados Unidos? Por muchas razones. Una, tiene mucho dinero. Otra, existe un sentido y un deber de devolver a la comunidad, a los profesionales de éxito, lo que la comunidad les ha dado. Pero sobre todo también existe mucho respeto y mucha involucración por parte del sector público a recabar esas ideas de la sociedad civil. Y por poneros un ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos una de las cuestiones fundamentales en las que estamos trabajando es el Partido Demócrata en intentar definir la política económica y de desarrollo económico y social. Estamos en una economía en pleno empleo, y a pesar de eso hay una desigualdad y una pobreza brutal. Entonces, a pesar de que se empeña el presidente Trump en decir que la economía va fenomenal porque estamos en pleno empleo, lo siento, presidente Trump, pero no es cierto, porque la realidad es que no es solo eso, sino hay que ir más allá, ¿no? Es la calidad del trabajo, ¿vale? Pero eso no es un debate fácil. El Partido Demócrata por sí mismo no tiene soluciones a eso. ¿Dónde las estamos buscando? De la sociedad civil. Hay progresistas, hay entidades, organizaciones sociales, individuos que debaten ideas tan locas para un país como Estados Unidos como una corporación tipo Mondragón. O sea, darle poder a los empleados. Otras, como reformar por completo la seguridad social, con cuestiones como la renta básica, por ejemplo. Pero todo esto viene de la sociedad civil. Entonces, nuestro deber, y por poneros un ejemplo, hace 3 semanas nosotros nos sentamos en una mesa, representantes de la Administración de Nueva York, con representantes de la sociedad civil, es verdad, con presidentes de fundaciones, pero también con organizaciones comunitarias y con académicos, para debatir todas estas propuestas y para intentar ver, nosotros como la Administración lo que tenemos que hacer es absorber esas ideas, evaluarlas y ver cómo se pueden implementar y si tiene sentido implementarlas en una ciudad como Nueva York y en otras ciudades. Para mí en España el hecho de que esta infrautilización resulta en unos problemas fundamentales. Uno de los problemas que yo siempre menciono es que el activista de la sociedad civil, al final, cansado, de alguna manera se incorpora al sistema político y se convierte en político. Pero los políticos, por definición, tienen que ser un poco activistas, pero lo que tienen que hacer es buscar el consenso, y no todos los activistas tienen por naturaleza esa tendencia de buscar el consenso. Entonces, estamos en un círculo, lo que yo observo desde fuera es un círculo vicioso con una salida un poco complicada, salvo que haya iniciativas para reforzar la sociedad civil y que se entienda que es un papel fundamental. Claro, de hecho la iniciativa de palancas, digamos, viene de esta idea, pero luego es verdad, Cristina, ahora mismo te doy la palabra, que nos dimos todos cuenta que era bastante más difícil aterrizar ideas de lo que pensábamos en un principio. O sea, identificar lo que no funciona o tener ideas de lo que puede funcionar a ciudadanos mínimamente comprometidos. Pues, ahora bien, bajar al detalle de esto, cómo se implementa, cómo vences las inercias, cómo cuando gobiernas intereses contradictorios, ¿no? Eso ya no es tan fácil, ¿no? Y yo creo que, digamos, es tirar pelotas contra mi tejado, pero es verdad que todos me habéis comentado, todos los que participasteis en el experimento de palancas, me decías, jo, qué difícil es esto, qué difícil es aterrizarlo, qué difícil es que la propuesta, más allá del titular, porque si nos queremos quedar con los titulares, estupendo, no nos interesa mucho, ¿no? ¿Qué difícil es? ¿O no tuviste también esta sensación, Cristina? Bueno, y sobre todo en mi campo, que era el internacional, que ahí aterrizar era mucho más difícil, ¿no? Antes de nada, quiero también agradecer a la Fundación la invitación a estar aquí y a participar en el proceso de palancas. Y quiero destacar que una de las cosas fantásticas del proceso ha sido que los grupos eran completamente multidisciplinares o que cada uno veníamos de lugares completamente diferentes. Y creo que eso lo que aporta es una visión mucho más compleja de los asuntos que estábamos tratando. Porque una de las manifestaciones de nuestro tiempo es una complejidad que nos desborda. El hecho de poder pensar cómo nos acercamos a Europa o cómo acercamos la administración pública desde determinados ámbitos, desde disciplinas muy diferentes, creo que ayuda a aterrizarlo, ¿no? Y eso creo que ha sido una de las ventajas de este proceso. Eso que estás preguntando, Rocío, tiene que ver, si quieres, con la fase final. Cómo se transforma una idea, una propuesta, una necesidad en una política pública. Y ahí entran los técnicos, los consultores
y la gente de la administración pública. Pero yo creo que eso no es lo más difícil. Para mí lo más difícil es, por supuesto, identificar esas necesidades, pero sobre todo, cómo saltas de esa identificación a que la administración pública te tome en cuenta. Yo sí creo que en España hay una sociedad civil. Es verdad que no es tan activa, ni tan dinámica, ni tan propositiva, ni tan visible como en Estados Unidos, desde luego, ¿no? Creo que parte de esa falta tiene también que ver con nuestra propia concepción del Estado. Hemos delegado en el Estado durante décadas todas esas funciones y ahora nos damos cuenta de que el Estado solo no puede, otra vez vuelvo a la complejidad, ¿no? Y porque al final es una maquinaria tan pesada que para reaccionar ante la velocidad de los cambios que tenemos delante no da. Por eso creo que es fundamental ese trabajo de la sociedad civil. Pero también creo que nos falta creérnoslo. Creo que muchas organizaciones necesitan saber que tienen esa capacidad y necesitamos saber presionar para establecer ese diálogo, esos cauces de comunicación mucho más fluidos con la administración. Porque si no, uno de los riesgos que tiene Palancas, como uno de los riesgos que tienen muchas iniciativas similares de recoger ideas, de recoger propuestas, es que no vayan a ningún lado. Entonces, el movilizar a la ciudadanía para participar, si luego esa participación no se traduce en algo, no digo que me vayan a hacer caso y que vayan a hacer mi propuesta, pero por lo menos que sea consciente de que se ha tenido en cuenta. Creo que ese es uno de los desafíos que como sociedad civil tenemos en estos momentos. ¿Cómo establecemos esos puentes? Claro, porque esa de hecho iba a ser una de mis otras preguntas, ¿no? Es verdad, y por eso hemos hecho este proyecto, que nosotros creemos en todo eso, pero también es verdad que, os lo digo con un ejemplo muy concreto, ¿no? El otro día tenía una reunión, no diré con quién, no hace falta, pero me decía, oye, ¿sabes cuántas cosas buenas pasarían en este país si el DNI fuera obligatorio para los niños desde que nacen? Dice, es que cambiarían muchísimas cosas, tanto de evaluación de políticas públicas, para mejorar y afinar la movilidad social, etcétera. No entiendo, decía él, persona de la administración, cómo no tenemos obligatorio el DNI. Entonces tú dices, no puede ser. Yo lo primero que le dije es, rellena una palanca a partir, ¿no? Pero dices, ¿cómo puede ser que una cosa que ven tan obvia, tan evidente, que mejoraría tantas cosas, que en principio yo no creo que ningún partido político esté en contra de una cosa así, si hay hechos que demuestran que es una política positiva, pero efectivamente, Cristina, la frustración puede ser que propones eso, pero luego no pasa, ¿no? ¿Y por qué no pasa? Y aquí es mi pregunta, ¿no? Porque es muy difícil. Los incentivos para vencer inercias en la administración, que la nuestra es garantista, y esta también es nuestra tradición, y está bien que sea así, son muy complejos y, por tanto, se necesita voluntad política. Pero, digamos, aquí hay algún político, alguno incluso en el escenario, a quien podríamos preguntar que si va a un meeting y dice voy a poner el DNI obligatorio desde los niños que nacen o voy a abrir tecnológicamente los presupuestos, aplausos no tendrá ni uno. Entonces, el incentivo del político a proponer esas cosas es pequeño y el de la administración para cambiar sus inercias acumuladas también es pequeño. Entonces, ¿cómo conseguimos, sin caer, insisto, en la soberbia tecnocrática, que también es un riesgo del mundo actual, la soberbia tecnocrática lo es, cómo conseguimos aunar voluntades políticas y administrativas? No sé, Felipe, ¿cómo se hace el cambio? Vamos a ver, la pregunta es esa, ¿cómo se hace el cambio de verdad? Hay muchos procedimientos. Oíste lo del DNI, a mí me salta un reflejo político inmediato. López Obrador, el nuevo presidente de México, quiere implantar en México el DNI, pero no el de los niños, el de los mexicanos. Entre otras cosas, para tener la oportunidad de contarlos. Hasta ahora es aproximativo. Es una cosa bien interesante. Vamos a ver. Antes decía, ¿por qué no se hace un software ingresos y gastos? ¿Quién se opone? Todos los responsables de Hacienda para empezar. Todos los interventores. Todos los responsables, más que los interventores, los responsables de Hacienda. A mí me costaba mucho trabajo y me decían que mandaba mucho. Que el ministro de Hacienda me contara cómo iban los ingresos y los gastos. A mí, al Consejo de Ministros, ni pensarlo. Porque el margen de maniobra era siempre la confusión. Pero en eso, como en todo, es verdad, la resistencia no son resistencias a comprender algo tan sencillo, no simple,
algo tan sencillo como lo que explico. Las resistencias son de otro tipo y hay que vencer esas otras resistencias. Es curioso porque tu propia reflexión, es decir, cómo ponemos en valor las iniciativas de la sociedad civil. Hay cauces institucionales, los hay, en los ayuntamientos, los cauces institucionales tienen el mismo defecto del funcionamiento de todas las burocracias, desde luego de las burocracias de las administraciones, incluso de las burocracias de las grandes empresas. Yo veía anoche a Mar colgada al teléfono para hacer un contrato con una gran empresa, no digo ni la empresa ni el tipo de contrato, de estas cosas que te facilitan tanto la vida, que son internet y no sé cuánto, pero una puñetera máquina que te hace esperar en la otra parte y que media hora después te está pidiendo un dato absurdo, que después vuelve a pedirte, que se corta la comunicación, que te dicen en no sé cuántos días te van... Bueno, es bueno, está bien la tecnología y no sé qué, pero claro, te cansa de hablar con máquinas, todo el tiempo con máquinas, que no sé cuánta sensibilidad tienen. Ahora dice que van a tener mucha. Bueno, entonces, los cauces son los institucionales, les diré, acabo de decir, pero pondré un ejemplo de cuáles son los defectos, y los cauces no institucionales no sabemos articularlos. Vamos a ver, ¿cuándo llama la atención a un político, a un responsable político, un tema que parece menor pero que se convierte en mayor? Por eso contaba antes, porque hace más de un año que hice esa comparecencia con los niños huérfanos de la violencia de género. Pues llegó un momento, no solo que hubo un debate en el Parlamento, sino que llegó un momento en que llamó la atención desde el punto de vista de la opinión pública y era difícilmente resistible dar una respuesta que es una respuesta legal a un problema que afecta en total, no cada año, a 30 o 40 o 45, depende de lo mal que vaya el año, pero en total afecta a un universo de 300 o 400 personas, cada una con sus problemas específicos. Es muy difícil romper esa barrera y a veces no es el cauce institucional, a veces son los medios de comunicación. Antes cuando entraba me preguntaban, pero obviamente no por lo que íbamos a hacer aquí, sino por lo que está pasando en el Supremo y en el Congreso, cosa que entiendo perfectamente. Pero claro, si contesto algo de eso, entonces de lo que hablamos aquí, que nos puede interesar, va a parecer, estamos en la pregunta del millón. Entonces, en los cauces administrativos, o sea, esa podría ser otra palanca. ¿Por qué no insistimos? Se ha debatido 1.350.000 veces lo que les voy a decir y no se resuelve. ¿Por qué no insistimos en el silencio administrativo positivo? Tú haces una solicitud a la administración, en cualquier nivel. Por cierto, todos los gobiernos son multinivel, desde el local al europeo son gobiernos multinivel. Siempre hay un esfuerzo por decir las competencias tienen que estar claras. No, no. Las responsabilidades pasa como los incendios. No se paran en el límite ni de la provincia, ni de la comunidad, ni del país. Las responsabilidades son de todos. Oiga, vamos a ver. El silencio administrativo es una pelea que tengo desde hace tiempo. Hay algunos gobiernos, incluso regionales, que lo han adoptado, pero siempre se adopta con algún truco. Yo pido algo a la administración, razonado, y de acuerdo con la legalidad vigente. Si en el plazo de 3 meses la administración no me contesta, entiendo que lo que he pedido está autorizado y lo hago, lo que sea, el proyecto que haga. Silencio administrativo positivo. Es una lucha por ganar eficacia. Yo diría, como antes hablaba de las grandes corporaciones también, estamos en la fundación de una, porque empiecen a tratarnos como ciudadanos. Por favor, como... tampoco se habla de eso, ahora se habla del pueblo. Pero no, ya no hay ciudadanos, somos pueblo. Bueno, pues de los ciudadanos, que nos empiecen a tratar como ciudadanos. Es decir, si a los 3 meses no me contestan, está autorizado lo que pido. Mi proyecto está presentado y está autorizado. Algunas administraciones lo han hecho, pero si el día antes de cumplirse el 3er mes, alguien dice, oye, que se nos pasa el plazo, así que
requiere a la persona que está pidiendo eso para que te presente un insólito papel, porque aquí nos hemos distraído y no tenemos la respuesta. Y de pronto ganan otra vez un plazo que no está previsto. Y no. Si no se cumple el plazo, la responsabilidad es de la administración. Así se cierra el círculo de la ley. Entonces tendríamos muchas iniciativas emprendedoras que son muy poco ágiles en su tramitación, que por lo menos desde el punto de vista del funcionamiento de las administraciones o de la burocracia se agilizarían. Silencio administrativo positivo. Y cuando el plazo no se cumple, no se puede reabrir porque en el último momento alguien ingenioso dice es que le falta tal papel y le doy 20 días para que me lo traiga y así gano otros no sé cuántos infinitos plazos. No. La responsabilidad de que no haya una respuesta en esos 3 meses depende de la administración. No se la puede cargar al ciudadano. ¿Le faltaba un papel? Pues puede usted tener razón, habérselo pedido en tiempo y forma. No se lo ha pedido, asuma la responsabilidad. Bueno, perdón, hay cauces. Y además, cuando no hay cauces, yo sugiero que se abran. Dice, a veces uno se desespera porque me dirá, bueno, ¿y qué conseguiste con esto del software de ingresos y gastos? Y te estás moviendo por todas partes en el mundo. Pues la verdad es que no conseguí nada. Nadie me hizo ni puñetero caso. Y tengo bastantes amigos en todas partes, lo he propuesto desde países de América Latina hasta administraciones locales nuestras. Todo el mundo defiende la transparencia, pero no quiere hacer ese software que le podía permitir a todo el mundo saber cómo van los ingresos y los gastos. Pero en cualquiera de nuestros países, los que hemos hecho política todavía más, de verdad, todavía más. Digo, pero ¿cómo van los ingresos? ¿En qué se ha pasado? ¿Dónde no ha llegado? Porque si usted tiene que ajustar el gasto, es porque a los 6 meses ve que los ingresos normativos previstos son un 20% menos. Explíqueme por qué tiene que ajustar el gasto. Para mantener un cierto equilibrio. Me lo explica con los ingresos, pero no me puede engañar, porque tengo transparencia de qué se ha pagado. Bueno, no lo hemos conseguido. Sí, a veces tenemos que llamar la atención del otro pilar de la democracia, que es los medios de comunicación, los que no se dirigen a electores, pero sí a lectores o a televidentes, para que lo pongan en valor de manera que las resistencias se venzan. Por tanto, tenemos los cauces institucionales. Cuando no funcionan, sugiero que reflexionemos por los silencios administrativos positivos. Y si no, no tienen que ser estrictamente los cauces institucionales, siempre que sean respetuosos con la institucionalidad. Estos inventos de la democracia fuera de las instituciones me cuesta mucho trabajo comprender, fuera de la Constitución, entenderlo. Y si no, coger el gris y hacer ruido con el gris, ¿no? Hacer el gris, ruido. Eso darle una cierta épica al gris. Darle una épica al gris, ojalá. Una cierta épica al gris. Dice, oiga, tenemos 500.000 emprendedores insatisfechos porque no reciben respuesta de la administración. ¿Qué podríamos hacer? Pues poner en valor que hay un montón de iniciativas que se entierran por un tratamiento burocrático y no de ciudadanía a la gente que tiene emprendimiento. Hay muchísimos, muchísimos. Es decir, que bueno, terminas por aburrirte antes de empezar porque las trabas son previas. Es que me lo resuelvan. Si pueden decirme que no razonadamente, es lo que le pasaba a Obama cuando decía, si usted tiene una iniciativa y no sé cuánto y tiene 10.000 amigos, yo me obligo a responderle. No a responderle que sí. Bueno, pero a responderle por lo menos. Bueno, hay que abrir esos cauces que no perturban la democracia. Voy a tirar del hilo del ejemplo del DNI, si me dejáis. Sí. El Ministerio del Interior nos dice que todos los españoles tenemos un certificado, un DNI con un chip, que dentro hay un certificado electrónico que nos permite identificarnos y firmar con todos los efectos jurídicos legales en cualquier interacción con la administración. Es decir, todos lo tenemos. Y me gustaría preguntar... Desde los 14. Desde los 14, bien. Lo que pedía este señor era desde los 0. No, lo sé, pero es por utilizar la analogía. Y yo os pregunto a todos los que estáis aquí, ¿quién utiliza el DNI electrónico regularmente? Por favor, levantar la mano.
1, 2... Bueno, pues ya está. Todos los españoles tenemos el certificado electrónico y en esta sala de gente inteligente y estupenda lo utilizan 10 personas. ¿Por qué? Porque una buena idea está implantada fatal, muy mal. Porque un ingeniero pensó cómo tenía que hacerlo y lo pensó pues como a él le gusta hacer las cosas difíciles. Y cuando un ciudadano, un mortal, se acerca al certificado electrónico, pues no lo entiende, no sabe usarlo, es un desastre. Y cuando ya lo consigue, porque conseguirlo pues es una proeza que reto a cualquiera en esta sala que lo haga, cuando lo ha instalado y tiene su clave y ha comprado el lector y lo introduce en el PC y el software reconoce el lector y lo usa, se enfrenta al servicio que le ofrece la administración. Bueno, pues y ahí es donde entra el CIS, y el CIS nos dice que cuando le pregunta a los ciudadanos... El CIS. El CIS va a los ciudadanos y les dice, oiga, usted, cuando interactúa con la administración, ¿cómo prefiere hacerlo? Y solo el 66.5% dice, no, yo cara a cara voy a hablar con el funcionario. Ya, ¿y a Internet? No, yo el 13%. Es decir, nadie quiere interactuar con la administración a través de medios telemáticos y nadie utiliza el DNI electrónico. ¿Por qué? ¿Porque tienen tiempo y están ociosos y les apetece ir a una oficina administrativa a enterarse? No, porque la otra forma de hacerlo es ininteligible. Entonces ahí está la cuestión y ahí es donde entra un canal de interacción con la ciudadanía que muchos, en esta audiencia me consta que unos cuantos diseñadores, entienden muy bien. Y es que cuando quieres diseñar un servicio que la gente quiera utilizar, tienes que diseñarlo para que solucione los problemas que le afectan a esa persona. Y ahí es donde entra toda esta tendencia de co-creación y diseño de servicios públicos que hoy por hoy no existen dispositivos institucionales para encauzarlos, para llevarlos a cabo. Y ahí es donde yo creo que ese debate que la Fundación ha iniciado puede ser muy fructífero. Cómo la administración se dota de metodologías y formas de trabajar que escuchan esa voz del ciudadano a este micronivel. Estoy hablando de cómo dar de alta a un empleado del hogar que es un sin Dios. Es muy difícil, ¿no? Bueno, pues eso la Seguridad Social ahora mismo lo está rediseñando y lo está rediseñando desde la perspectiva del ciudadano, utilizando a los ciudadanos como canales para entender pues, la problemática a la que se enfrentan. Sí, sí. Lenguaje claro también. Hay una palanca que va del lenguaje claro porque a veces efectivamente no es la idea, sino la implementación de la idea. Intenta leerte una multa de tráfico también, intenta ver dónde la puedes pagar. O sea, es que es ininteligible y hay iniciativas, me consta, algunos amigos que colaboran con nosotros, los de Prodigioso Volcán, que están haciendo muchísima insistencia en el lenguaje claro, ¿no? La factura de la luz es un poco más complicada. Sí. Pero esa por otros motivos también. Yo creo que junto al lenguaje claro, además las cuestiones tangibles, si queremos realmente esa participación de la ciudadanía, algo que tú puedas ver. Me encanta el ejemplo de los plásticos y es una de las palancas, curiosamente, pero yo creo que ahí se están juntando la iniciativa civil, hay un movimiento que viene desde las organizaciones ecologistas, pero no solo, o sea, no tienes que ser socio de Greenpeace para sumarte a esto, es un problema de conciencia local, regional, nacional y global, que se está sumando, por otra parte, con políticas, que en nuestro caso vienen sobre todo de la Unión Europea, pero que también se están trasladando. Cuando tú ves que también tienes algo en tu mano para poner en marcha, creo que tiene mucha más fuerza, ¿no? Hay cosas más intangibles, más abstractas. Felipe, perdona, creo que en Nueva Zelanda están poniendo en marcha el sistema absoluto de transparencia de los presupuestos públicos. Me voy para allá. Nos pilla un poco lejos, pero hay esperanza. Hay esperanza. Claro, es tan elemental. Eso terminará por imponerse. Es decir, se ha metido con los ingenieros. Es decir, lo que hay es especie de abogados, de ingenieros no hay tanto. Cohabito con ellos. Pero así. No, pero yo tuve una experiencia con los ingenieros de software en el Silicon Valley que contrataban, pagándole muy bien, a un profesor de Berkeley que era profesor catedrático de filosofía, especialista en Shakespeare. Y lo contrataban, le enseñaban el software, a decir, oiga, ¿usted cree que esto funcionará para los seres humanos normales? Y el especialista en software, que gana mucho más dinero que siendo catedrático, con eso, le decía, oiga, lo que tú dices, esto es ininteligible, porque que tiene que ver esto, probablemente está maravillosamente diseñado. Eso de la claridad, que también decís, es fundamental, pero es fundamental para la vida ordinaria. Dice, claro, podemos poner en valor, sí. Muchas veces nos callamos, todos nos callamos, nos da vergüenza. A mí, en uno de esos hoteles, son más inteligentes que uno,
hicimos una reunión sobre nuevas tecnologías. Yo por la mañana estaba agobiado porque no sabía qué puñetero botón le daba en la habitación, se abría la cortina, se encendía la luz, se apagaba la televisión, me tenía loco, no pude dormir toda la noche. Y ahora por la mañana tenía que hablar en el simposio en Barcelona, niña, de nuevas tecnologías. Todos avergonzados. ¿Cómo vas a hablar de que es más inteligente que tú la habitación si vas a hablar de nuevas tecnologías? Y se me ocurrió decirlo y pasaba como aquí, ¿cuántos utilizan el DNI este electrónico y no sé qué? Y había 10, bueno, pues allí pasaba lo contrario. El 90% había tenido el mismo lío en la habitación. No se atrevía ni siquiera a llamar a los hierbas y dice, oiga, ¿a qué luz le tengo que dar para dormir ya de una vez? Que me tiene loco esta inteligencia artificial. Bueno, pues, cierto, nos pasa, de verdad nos pasa, y sobre todo en España, ¿eh? España nos da mucha vergüenza reconocer los niveles de ignorancia en los que nos movemos. Por lo tanto, tenemos de verdad que intentar clarificar el lenguaje, no hacer simple, sino hacer sencilla la respuesta y las propuestas. Cuando digo, es que cuesta mucho dinero el silencio administrativo positivo, no cuesta nada. Lo que pasa es que exige un esfuerzo de eficiencia en los servidores públicos que es muy difícil que acepten. Yo lo comprendo. Pero es un esfuerzo de eficiencia que se traduce en que nos traten como ciudadanos. Digo, oiga, que no me está haciendo un favor la famosa idea de la ventanilla. No, no. Pero, Ana, déjame ponértelo un poco más difícil. Sobre esto, porque claro, el caso del plástico, Cristina, es un caso donde los intereses, digamos, políticos, administrativos, ciudadanos, civiles, mundiales, están bastante en la misma línea, entonces se pueden sumar esfuerzos, ¿no? Sí. Pero tú que estás en el Ayuntamiento de Nueva York, tendréis elecciones, ¿cuánto quedan? 2 años. Hacéis experimentos, rentas básicas, etcétera. Yo insisto, ¿cómo se impulsa un cambio que mucha gente no querrá hacer, que es ser eficiente y más dirigido al ciudadano, y a la vez se pueden ganar unas elecciones que de verdad, pruébenlo, vean algún meeting o algún programa político con cualquiera de nuestras palancas de la biodiversidad, la claridad, y van a ver los votos, que no. Entonces, ¿cómo se conjuga esto, Ana? Desde la experiencia, digamos, ahí, estás ahí en el barro, ¿cómo se hace? Qué fácil tu pregunta, ¿no? No. No. A ver, yo es que creo que el enfoque es precisamente lo que mis compañeros de panel están hablando perfectamente. Felipe ha enfatizado al principio el tema político, ¿no? La dificultad política. Cristina y Manuel han mencionado, y Felipe también, la dificultad de implementación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Yo en particular utilizo, y mis compañeros utilizamos mucho, teoría de juegos para intentar solucionar y para poder implementar problemas. Pero no me voy a enredar en ese tema, te voy a decir, para intentar contestar a tu pregunta y del tema político. ¿Cuál es el problema? Felipe lo ha llamado política emprendedora, si no me equivoco. Iniciativas emprendedoras. Ese tema precisamente es el nombre que un estudioso de la administración le da Entrepreneurial Politics. Es la traducción literal de lo que acaba de decir Felipe, que es la más difícil de todas las situaciones. Estas iniciativas transversales que, como tú bien dices, no pueden ir a un meeting, ¿verdad? Ni tampoco te dan votos, pero realmente benefician a todo el mundo. Exacto. Y que suponen para implementarlas un problema de cambiar cómo funciona la administración, que también ha mencionado Felipe, que supone desaprender muchas de las inercias y cambiar cómo los servidores públicos funcionan. Ese es, según este teórico de la administración, la peor de las situaciones. Entonces, ya la solución no te la voy a dar yo, te la da este teórico que se llama James Wilson, que lo que dice es que la solución de Entrepreneurial Politics es un entrepreneur, o sea, tiene que ser un emprendedor que sea lo inocente suficiente, tenga la energía suficiente y la visión suficiente para, además, por supuesto, de tener un programa político que incorpore estas cuestiones y que sea un agente de cambio que lo avance. Si tu pregunta es cómo se hace, entonces, bueno, yo te puedo poner casos concretos en temas de implementación. He mencionado la teoría de juegos, que no es otra cosa que otro de los temas, creo que ha mencionado Manuel. Tú has hablado de incentivos.
Eso, o sea, teoría de juegos da miedo como título, pero realmente no es más que entender el contexto en el que operas. ¿Cuáles son los incentivos de la gente a la que tú estás intentando enseñar o les estás intentando vender una cuestión concreta o estás intentando que cambien su forma de actuar, ¿verdad? Porque si nuestra premisa desde la administración es que si no entendemos el contexto en el que opera la gente, no tenemos ni derecho para solucionarles la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, es que puedo hablar de muchos ejemplos, pero puedo hablar, por ejemplo, de evaluación, que es una de las palancas, digamos, más exitosas, simplemente porque hasta 4 de las palancas de las 37 que ahora mismo existen tocan de alguna manera la necesidad de evaluar políticas públicas. Bueno, creo que de todos los colores, todos estamos de acuerdo que todos queremos entender cuál es el impacto de las decisiones políticas antes de que se hagan, ¿no? Y que entenderlos, que nos lo comuniquen, pero también que el propio político o el decisor, el que toma las decisiones, lo entienda. Bueno, pues algo como eso no existe, es imposible. Y si no me equivoco, alguien me dijo hace unos meses que se intentó en España una agencia de evaluación y luego no existió o no fructiferó. No sé cuál es la situación exacta. Se cerró este verano, después de 10 años de actividad. Pues vale, pues déjame hablar precisamente de cuál es el problema, porque no vale con tener la idea de decir, esto es fenomenal, ¿no? Y entonces se hace la agencia, pero esa agencia cómo está vinculada con la toma de decisión, ¿no? Ese es el gran problema. Pues a mí me contrataron en el Ayuntamiento de Nueva York precisamente para esto. Yo soy técnica, yo soy evaluadora, yo dirijo el equipo de análisis de políticas públicas. Yo sabía que cuando acepté, sabía que no me iba a limitar a sentarme en mi mesa a comunicar resultados que son infinitamente complejos y a comunicárselo al que va a tomar la decisión, al político, a mi jefe, que es el que busca que yo le asesore, ¿verdad? Ni comunicárselo al ciudadano para que intentan entender cuál es el impacto de las políticas públicas que estamos haciendo. ¿Cuál es mi visión del tema y la de mis compañeros en este tema? Ha sido que, bueno, somos técnicos, somos expertos, pero un 50% de mi trabajo es de comunicación. Y yo me considero una activista de la evaluación y de la política pública, porque no vale con que mis números y tener los números y los respaldes, sino que lo tengo que comunicar, uno, a mi jefe para que lo incorpore y dos, al ciudadano para que entiendan lo que mi jefe está queriendo decir, ¿verdad? Entonces, o sea, liderazgo y comunicación. Liderazgo y comunicación, fundamental. Rocío? Hombre, claro. O sea, me interesa mucho el tema de la evaluación y, perdonadme, yo aquí regurgito datos, ¿no? Pero vuelvo al CIS. Cuando el CIS le pregunta a los ciudadanos españoles si les parece importante evaluar políticas, solo dicen que es, bueno, yo creo que solo dicen que sí el 53,9%. Perdonadme, sé la cifra. Es que yo de las encuestas, ¿cómo se les pregunta? Bueno, no sé. Citas mucho al CIS, Manuel. Sí. Es que el CIS hace un informe cada año, 2 años, sobre evaluación de los servicios públicos que está muy bien, que recomiendo. Lectura. Pero antes me comentabas tú mismo un caso de la AIREF, por ejemplo. Sí, es que justamente veo allí a Nacho Gómez sentado, y que palanquero de PRO y el alma mater de la Fundación Hay Derecho, que precisamente ha puesto en marcha una iniciativa muy interesante de evaluación de la actividad de la administración desde la sociedad civil. Hasta ahora lo han hecho para la AIREF. La AIREF, que nadie sabe lo que es, pero bueno, y no lo digo con sorna, lo digo con preocupación, ¿no? Entonces yo sí que creo que aquí la Fundación Hay Derecho, los infomediadores pueden jugar un papel fundamental. Porque realmente si le preguntamos a los ciudadanos, como hace el CIS, qué es la AIREF y si hay que evaluar su actividad, pues nos van a decir que no saben, y es normal. Entonces ahí yo sí que creo que hay... ¿Creen que es un nuevo tipo de gripe? Para empezar. Pues ahí yo sí que creo que la actividad de organizaciones como la vuestra y como Hay Derecho son fundamentales. Hay Derecho ha hecho un índice de gobernanza que hasta ahora ha aplicado, como decía, solo la AIREF, bien estructurado, pero que es difícil de decodificar por los ciudadanos de a pie. Entonces yo sí que creo que hay que hacer un esfuerzo por trasladar a la ciudadanía, no en un lenguaje comprensible, sino en una forma en la que eso resulte interesante y consumible por los ciudadanos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la evaluación de políticas, pero sí que creo que está en un plano técnico y creo que tiene que seguir ahí y que luego hay que decodificarlo, no trasladar a los ciudadanos el esfuerzo de codificación de la actividad de la administración, que francamente es muy complicada. Decirme una cosa antes de pasar a algunas preguntas del público.
vemos, antes Felipe decía lo que pasa ahí fuera, ¿no? Lo que pasa ahí fuera es los buenos, los malos, los blancos, los negros, o sea, en fin. Vuestra experiencia como participantes en palancas, ¿hay un espacio para la transversalidad, para el consenso, para saber lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que la moderación es la virtud de los fuertes, para proponer cosas que algunas podrán tener éxito, otras no? Aquí hay muchas, desde una agencia metropolitana para la soledad hasta lo de los presupuestos, hasta consolidación legislativa, es decir, hay muchísimas de evaluación de políticas públicas, plásticos, bosques urbanos, en fin, hay y más que habrán ahora que lo abrimos todavía más. ¿Hay un espacio para eso? ¿Cómo lo podemos poner en valor? Porque, bueno, yo creo que sí lo hay, pero, en fin, vosotros que habéis sido participantes activos de las palancas, aunque no lo parezca fuera, ¿hay un espacio para el acuerdo, sí o no? ¿Y cómo lo ponemos en valor? Bueno, yo estoy convencidísima de que sí, vamos, este es un ejemplo, pero hay tantos otros. Antes también comentábamos, a mí me encanta la agencia esta para combatir la soledad, no sé, la agencia metropolitana. Pero es que eso ya existe de alguna manera. En barrios de Madrid hay grupos organizados de personas, de voluntarios, que se están encargando de identificar dónde viven personas solas y de tratar de ofrecerles ese servicio de acompañamiento, aunque sea solo unas horas. O sea, eso claro que existe. Dices, ¿cómo le damos visibilidad? Bueno, eso es un ejercicio colectivo, evidentemente, y es un ejercicio a través de conciencia. Yo quería introducir un tema que no es para tratar ahora porque no vamos a tener tiempo, también que es el de la financiación. En España hay serios problemas de financiación de la sociedad civil y no todo puede estar basado en voluntarios todo el tiempo, porque la sociedad civil, hay una parte que se debe basar en voluntarios, hay otra parte que se debe basar en profesionales de ello. Y es un desafío grande, ¿no? Eso otra vez volvemos a estar atrapados en esa rueda. Entonces, contestando a tu pregunta, por supuesto que hay ese espacio, por supuesto que hay mucha gente, bueno, de hecho, tú que te sabes las cifras, el número de personas que han participado en programas de voluntariado ha crecido desde la crisis. O sea, hay mucha gente dispuesta y deseosa de dedicar su tiempo, su capacidad, su energía a cuestiones cívicas. Nos falta ese clic de la organización y del engranaje. Yo otra vez, porque vengo de ese entorno, creo que los medios son fundamentales. Los medios deberían dejarse más de los blancos y negros y tratar de buscar más ese otro tipo de iniciativas y darles de visibilidad, desde luego. Manuel. La verdad es que vivimos muchas paradojas, verás. Había más sociedad civil en el año 60, término relativo, que ahora. Es una paradoja, pero se explica bien. En el año 60, los que nos movíamos, esto de distintos niveles, no solo no teníamos confianza en el Estado del que disfrutábamos con aquel protector que nos gobernaba, sino que además de estar desconfiados, nos sentíamos absolutamente perseguidos o abandonados, las dos cosas. Entonces, había una movilización de barrios, de comunidades, tal. La recuperación de las libertades y un cierto desarrollo de los pilares del bienestar empezaron a desactivar esos movimientos sociales, incluso con un argumento que era terrible. Bueno, esto lo tiene que hacer el Estado. Es decir, no se mantuvo ese activismo que empieza a recuperarse cuando entra en crisis el país, con esa crisis de 2008 en adelante, y empiezan a activarse algunos movimientos, fundamentalmente porque se ve que no se llega y la solidaridad empieza a funcionar. O sea, que todo tiene su explicación. Nosotros no tenemos una tradición histórica de sociedad civil en el sentido que hemos hablado, ¿no? En España eso no ha existido y hay que recuperarlo. Ni siquiera teníamos una tradición de historia de bienes públicos. Vamos a ver, para ganar unas elecciones en un país de América Latina, de los muchos, da igual, el candidato que ofrezca subvenciones personalizadas o colectivas tiene muchas más posibilidades de captar votos que el que ofrezca un servicio sanitario de acceso libre y gratuito, un servicio público, o la educación para todos. Dicen, no, yo le subvenciono un poquito y esto llega a más gente, porque el compromiso con el servicio público, que es muy típicamente europeo, allí no existe.
Uno tiene que saber, no existe en la misma medida, claro. Hay que despertar eso. Yo creo que sirve, mira, yo creo que sirve hacer el esfuerzo en las palancas. Lo creo de verdad, estoy aquí no solo por eso, sino que además da igual, si no somos capaces de romper las barreras que se interponen, cerramos el chiringuito y lo volvemos a abrir hasta que se abran. O sea, lo que no vamos es a resignarnos, porque de verdad hay muchas cosas que hacer. Y bueno, si no quiero resignarme yo con 76 años, sería intolerable y lo hicierais vosotros. Hay muchas cosas que hacer. No nos vamos a resignar, pero al principio, cuando nos presentaba Rocío, decía que aquí en este panel estábamos algunos que habíamos hecho palanquitas y hay alguno que ha hecho palancazas, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de una sanidad pública universal, de una educación pública universal, y cuando hablamos de una seguridad social que cubre a todos y que se gasta 138.000 millones de euros todos los años, pues claro, es que eso son palancazas. Entonces, a mí la sociedad civil me importa mucho y me interesa mucho y creo que hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos contribuir al mejor funcionamiento de la administración, pero yo empezaría porque no me toquen las palancazas. Para mí es un poco... Yo comprendo que te llame la atención y tendría yo que responderte llamando la atención sobre algo. Verás, cuando ha funcionado bien el estado del bienestar, pues prefiero que se llame la sociedad del bienestar, es cuando, y además se ha adoptado, sobre todo en Europa, sigue siendo relativamente mejor que otros sitios, cuando se convierte en un sistema de redistribución entre clases medias, media media, media baja y media alta, del que normalmente se escapan por arriba los que no necesitan el sistema de redistribución, aunque lo utilicen de vez en cuando si les va bien, y por abajo se escapaban marginalmente. Nunca integras a todo el mundo en el sistema. Pero el gran éxito de ese sistema de redistribución, por eso habla de las palancazas, en el momento en que se agranda el espacio de las clases media, media media, ya repito, media alta y media baja, es que es un sistema de redistribución entre clases medias. Cuando es de redistribución pura y dura, hay pocos matices, hablo de la brocha gorda. Entonces tratas exactamente igual el acceso con distintos niveles de renta. Pero como los niveles de renta no están en los límites de la caída de la clase media a la marginalidad por la parte de abajo, es soportable el sistema. Incluso los que ideológicamente no están de acuerdo con esos sistemas de redistribución, cuando llegan al bueno no los tocan. Algunos, mi amiga Margaret Thatcher los deterioraba, pero no los tocaba. No los tocan porque sabe que hay una resistencia social muy fuerte. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando se deteriora esa sociedad de clases medias y empiezan a crecer los segmentos de marginalidad y lo que llamamos el sistema de redistribución, como es de brocha gorda, no se fija en las zonas de marginalidad y crea unas situaciones de injusticia rabiosa. Es una de las crisis de la tribu a la que pertenezco, pero como esto no es ideológico, es decir, es que, oiga, que hay que prestar atención a las nuevas formas de marginalidad, al crecimiento de desigualdades que antes no contemplábamos y que se escapan de los mecanismos de redistribución del sistema. Pero caso hay que dedicarle tiempo, no solo discurso ideológico, dedicarle tiempo a identificar y actuar. En eso sí que haría falta más sociedad civil, para aflorar exactamente que ese problema se está produciendo. Igual que para aflorar la colaboración de todos para conseguir grandes objetivos como la lucha contra el cambio climático, que no se van a conseguir administrativamente solos, de ninguna manera. Incluso que administrativamente se pueden cometer errores, ya os lo digo, si me dice lo de los palancazos. Muchos errores. Dice, bueno, el impuesto al gasoil, todos estamos de acuerdo, salvo cuando aplicas el foco y dice, ¿y quién va a pagar el impuesto al gasoil? Los que no pueden sustituir su coche por uno que sea más eficiente, apartado los camioneros. ¿Y quiénes son los que no pueden sustituir su coche? Pues los que no tienen dinero para sustituir su coche y que se van a cargar, además de que no tienen renta, se van a cargar el impuesto al gasoil. Entonces, por tanto, hay que acercar el foco
lo más serio. Podría de esto 10.000 ejemplos, pero hay que acercar el foco para saber y cómo reacciona la sociedad civil para ayudar en esta lucha contra el cambio climático en serio. O los sistemas de salud. Si le miro la cara a Hugo me da hasta miedo. La hepatitis C ha costado un salto de 25 puntos de nuestro gasto farmacéutico. La hepatitis C, porque el tratamiento es un tratamiento completamente abusivo desde el punto de vista económico, que no lo puede soportar la seguridad social, no puede. Eso realmente es un tratamiento de 300 o 400.000 euros al año. En cuanto que tengas 10.000 casos de hepatitis C, ya reventaste el sistema, pero es solo uno de los tratamientos. ¿Hay alguien pensando en eso? ¿Cómo se resuelven la emergencia de los nuevos tipos de medicamentos que no tienen nada que ver con los tradicionales? No son antibióticos, no sé cuánto cuestan y cómo van a reventar todos los sistemas de seguridad social. Yo estoy dispuesto a iniciar el debate, a hacer propuestas y a luchar contra las desigualdades dramáticas que genera y las injusticias que genera. Pero en el debate público no está, ¿eh? ¿Cómo ves? No, de hecho, Palancas, y ahora te doy la palabra, Ana, digamos, es un espacio para que la gente participe, pero nosotros desde la Fundación también intentaremos proactivamente poder hacerles a la sociedad algunas propuestas concretas, y ya tenemos pensado, aparte sobre este tema de medicamentos, el próximo evento, e intentaremos llegar a alguna conclusión. No se sorprendan, yo fui la primera sorprendida al principio, pero vamos a hacer sobre el nuevo paradigma de extinción de incendios, que nos parece un tema importantísimo. Ahora todos los españoles saben lo caro que es un tratamiento bio de cáncer, porque un tipo tan simpático como el Robinson ese, que comenta el fútbol y no sé cuántas cosas, dice cuánto le cuesta a él ese tratamiento. Entonces, un tratamiento se podría estar haciendo, o sería necesario hacerlo, pues, a 150.000 enfermos. Él dice cuánto le cuesta. Y es horrible oírlo. Lo dice simpático, ¿eh? Dice, yo voy a dejar la piel ahí por salir adelante con su tratamiento bio. Que ni quiero darle la cifra para no enredar. Pues de eso y de extinción de incendios, digamos, tenemos planeado hablar y hacerles llegar algunas propuestas concretas y tangibles, como esto del espíritu de este proyecto. Ana, antes de pasar al turno de preguntas. Para contestar. Sí, yo soy optimista. O sea, soy optimista por muchas razones. Primero, porque mi propia experiencia demuestra que las palanquitas acaban funcionando si utilizas estas herramientas de comunicación, de entender los incentivos, etcétera. Se puede hacer, ¿no? En España, en particular, a mí me parece que supondría un compromiso social y un esfuerzo a nivel de todos. Por un lado, Cristina, creo que has mencionado los medios de comunicación, fundamental, empezar a dar cobertura a estas cuestiones, de tal manera que no hace falta quizá que sea parte de conversación de un meeting, pero bueno, por lo menos que la gente entienda que eso existe, ¿no? Y que es una opción. Por otro lado, también de la sociedad civil. Esfuerzos como estos demuestran que ganas de participar existen, y bueno, estoy deseando ver cuál es el resultado de esta plataforma, pero estoy segura que la gente va a querer aportar muchísimas ideas. Y bueno, y también se necesita un esfuerzo por su parte para que, como bien alguno de mis compañeros ha mencionado, el hecho de que yo proponga una idea no significa que me la tenga que implementar. O sea, luego hay gente detrás evaluando, ¿no?, la viabilidad y cuál es el problema, pero para eso, como individuo, tienes que valorar más una visión a largo plazo que tu propia utilidad, ¿verdad? Y luego, por último, y creo que queda bien para acabar, yo creo que la responsabilidad es de la clase política. O sea, lo que creo que se necesita es una generación de políticos. Y Felipe, permítame que lo diga, al estilo de tu generación de políticos que tengan esa visión y esa voluntad de implementar el cambio a pesar de todo, no para que les elijan, no para que otras cuestiones que también, sino simplemente porque tienen un sentido de Estado y una visión de Estado y creen en ciertas cosas que creen que es bueno para la ciudadanía. Pues muy bien. Abrimos el turno de preguntas. Tenemos tiempo para poquitas, para dos preguntas, digamos, sobre el tema que nos atañe. Juan Lobato, ahí.
Muchas gracias. Yo lo primero, enhorabuena y la verdad que un placer haber participado en este evento. Y si haces una pregunta concreta y es cómo pensáis trasladar todo esto que se va a generar a las instituciones. Habrá palancas que son más sociales, pero algunas que son de instituciones, ¿no? Yo soy alcalde de Soto del Real, que es un pueblecito muy pequeñito de Madrid, 10.000 habitantes, y aplicamos muchas palancas de vecinos, ciudadanos, con todo un sistema de participación que tenemos organizado. Y desde luego ya me ofrezco como municipio para implementar cualquiera de las cosas que tengáis, porque además hacemos cosas bastante exóticas y ensayo-error y nos viene estupendo. Así que nada, enhorabuena y a disposición total. Joder, muchas gracias. Te tomamos la palabra, Juan. Mañana vas a recibir una avalancha. ¿Me vas a implementar el software de ingresos y gastos? ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. A David, por favor, Blázquez, ahí. Y perdón, que no... Es que no veo con los focos. ¿Quién más? María, Juan Moscoso, que sois coordinadores de grupos. Elena, perdona que no te veía, Elena. Y Elena. Yo tengo aquí también micrófono, si puedo preguntar. Después. Sí, pero le he dado la palabra a David Blázquez, disculpa un segundo. No sé a quién he quitado la palabra, pero... David. En cualquier caso, yo también quería agradecer el esfuerzo porque cada vez es más difícil encontrar ámbitos en los que gente con perspectivas diferentes sobre problemas muy serios se pueda encontrar y dialogar con calma. Así que yo lo primero que quería era agradeceros el esfuerzo y la iniciativa. Y mi pregunta es la siguiente. El alcalde, Juan, se refería a la interacción entre, digamos, todas vuestras propuestas y quien desde la política tendrá que implementarlas. ¿Cómo percibís este diálogo en un momento en el que los plazos, digamos, los actores son muchos más que hace 4 o 5 años y los plazos para que quienes están en el poder reciban esta información y además la lleven adelante son mucho más cortos? No sé si va a haber elecciones o no, pero lo que vemos es que hay legislaturas cada vez más breves y muchas de estas ideas digamos, es difícil que calen. ¿Cómo veis vuestro trabajo y la posibilidad de que esto tenga un impacto en un contexto político que es diferente al de hace 5 o 6 años? Hombre, efectivamente, digamos, hoy primero hicimos un experimento en el que gente como tú fuisteis participantes, tenemos 37 propuestas, hoy abrimos un espacio para que haya más propuestas y luego nos tendremos que plantear, efectivamente, antes también lo decía Manuel, cómo se dialoga para tener el máximo impacto posible, ¿no? Desde un ámbito que es, por definición, transversal. Tenemos que pensar cuáles son los cauces más correctos para eso, pero en todo caso, digamos, estas propuestas llegan a decisores políticos, alcaldes, a presidentes de comunidad autónoma, a partidos políticos que entendemos que las pueden, digamos, son abiertas, es open software, las pueden usar no solo aquí en España, por cierto, porque hay algunas que no tienen por qué ser de aplicación estrictamente española, y por tanto entendemos que ya con la difusión de esto desde nuestras plataformas se hacen llegar a los decisores. ¿Que necesitamos igual afinar alguna estrategia de impacto? Seguramente, pero digamos hoy abrimos al público y luego en la vida paso a paso, se hace camino al andar. Entonces, dentro de poco veremos si la estrategia de impacto es útil o no es útil y si no es útil, reevaluaremos y haremos una mejor a la que nos ayudaréis todos vosotros, por supuesto. Elena. El aumento del número de actores políticos, si la política no fuera tan contradictoria con la lógica, como estamos viendo, sería una gran oportunidad para que a través de algunos de los actores, en función de su sensibilidad, se pudieran canalizar iniciativas como esta. Es verdad que la política está teniendo una resistencia a la lógica terrible, ¿no? Pero si hay más actores, alguna ventaja tiene que haber de que haya más actores. Es que haya más sensibilidades y, por tanto, más interlocutores a través de los cuales se puede llevar esa representación a los niveles de debate institucional y de resolución. Elena y María, y acabaríamos aquí, que vamos fuera de tiempo. A mí me ha encantado, os llevo siguiendo desde hace ya años, diría.
y todos los que estáis ahí en el... Incluso conozco a Ana, que estudiamos juntas en la carrera, a lo mejor no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de ella porque era muy guapa, la veíamos ahí y también muy lista. Y nada, me ha gustado mucho la iniciativa. Quería preguntaros qué papel creéis que cumplen las empresas en todas estas palancas. Si habéis pensado en cómo las compañías, los generadores de progreso, riqueza, pueden participar en este impulso que estáis llevando a cabo. O sea, de hecho, la gente que participó, insisto, ahora vamos a ver cómo funciona esta experiencia, ¿no? Porque ya, digamos, la misma filosofía de palancas, si se planteara como una especie de aquí lo vamos a cambiar todo y esto es un programa para España, creo que nos estaríamos equivocando de lleno, porque no es esta la filosofía. Pero la gente que participó en las primeras 37, que al principio queríamos que fueran unas cuantas más, pero en fin fueron 37, que ya es un buen número, es gente no solo ideológicamente transversal, sino también de procedencia profesional, es decir, gente que trabajaba en el sector público, gente que trabaja en la empresa privada, en sectores muy distintos. O sea, sí que yo entiendo que el punto de vista de lo que puede ser y el oficio de trabajar en el sector privado está totalmente presente en la creación de estas propuestas, ¿no? Luego, a nivel de impacto, que es lo mismo que preguntaba ahora mismo David, ¿no? Si tiene que llegar a decisores políticos o también a otros actores económicos y sociales, no hemos hablado, da igual, de sindicatos, de empresas, distintos actores sociales que puedan ayudar a implementar estas decisiones, yo creo que es una estrategia, como he dicho antes, que si no funciona, la que tenemos de mera comunicación, habrá que planteársela en su debido momento, pero vamos, abiertos a... Si tienes alguna idea, yo te escucharé. No, de verdad, porque es verdad que el espíritu de todo esto es también que entre todos hemos mejorado todo un poco de los planteamientos iniciales. Forman parte de la sociedad civil, aunque algunos no se lo crean, y por tanto deberían de formar parte de las iniciativas, del debate y de la colaboración a tiempo completo. Ya, María, y también, perdona, así que discúlpame, y ya sí que aquí ya terminaríamos. María, que era coordinadora, ¿verdad?, de energía, que tiene las palancas que veis con título más largo y complejo, vienen del grupo de energía. Porque, bueno, yo, como ha dicho Felipe, este es uno de los grandes problemas que afronta nuestra sociedad, donde no hay soluciones sencillas, donde buscar ese diálogo, esa centralidad, ese espacio de transversalidad es más necesario, y la experiencia ha sido, yo creo que muy enriquecedora, porque un grupo de gente de muy diversa procedencia hemos conseguido tomar iniciativas concretas. Y yo quería retomar también un comentario sobre la inercia de las administraciones. Esto va dirigido a políticos, pero va dirigido a administraciones. El silencio negativo crea un instinto básico en el funcionario a no hacer. Y esta iniciativa de las palancas, precisamente lo que aporta es esa iniciativa que falta en la vida administrativa, que falta en la vida pública hoy por hoy, y que desde la sociedad civil, buscando esa moderación, esa centralidad y ese diálogo, es muy necesario. Esta es mi experiencia, y yo sí espero que las palancas concretas que hemos puesto sobre la mesa tengan una traducción, porque le hace falta al funcionario que alguien le dé ideas y le dé iniciativas. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Hola, buenos días. Totalmente de acuerdo. Buenos días, yo me presento porque evidentemente hay mucha gente que no me conozca. Soy Jaime Rull, periodista de La Sexta Noticias. En este debate tan interesante sobre las palancas que deben accionar determinados cambios, y dirigiéndome al presidente González, sobre todo quería preguntarle qué palancas se pueden accionar en estos tiempos tan de brocha gorda, de extremos, de blancos, de negros, sin matices, sin esa pérdida de la infinita gama de grises que existe entre el blanco y el negro. Y sobre todo en unos días que estamos viviendo que podemos catalogar casi de históricos, ¿no? Hoy empieza el juicio del procés, el domingo vivimos una manifestación que a muy poca gente moderada yo creo que le pudiera gustar. ¿Qué palancas se pueden accionar para solucionar una situación en la que cada vez vamos hacia el blanco y al negro, al brochazo y no al pincel fino? Muchas gracias. Hombre, hay algunas voces por ahí que alertan, ¿no? El otro día había un pianista, un músico italiano de mi generación, con un poco más de edad que yo, y después de hablar de su materia y de su pasión, terminaba en la última pregunta diciendo: no puedo creer ni puedo comprender que después de un siglo XX de irredentismos nacionalistas que tanto nos han costado, volvemos otra vez al mismo debate.
Eso decía el hombre. Era como un grito de exasperación, diciendo, bueno, ¿de verdad vamos a volver atrás? Entonces, poner en valor, de verdad, poner en valor la moderación, el diálogo, volver a recuperar eso que empecé diciéndolo y ahora lo recuerdo. No hay respuestas simples a problemas complejos. Hay que intentar articular respuestas sencillas que no simples, sencillas para que la comprendan los ciudadanos. Las respuestas simples son peligrosísimas. Entonces, claro, ¿qué se puede hacer? Bueno, una de las cosas que reclamo una y otra vez, por favor, respetemos las reglas de juego, también para cambiarlas. Porque es legítimo querer cambiar las reglas de juego, pero a través de los cauces establecidos en las reglas de juego. Parece tan difícil de comprender, salvo que se hable de fútbol. Dice, oiga, que no valen los goles metidos con la mano, salvo que sea Maradona en la mano de Dios, ¿no? En aquel campeonato. No valen los goles metidos con la mano en fútbol. Si usted dice que eso no es democrático, lo lamento mucho. Dice, no, lo democrático es que decidamos que a nosotros nos conviene que valgan con la mano. ¿Cómo es posible? Bueno, que se respeten las reglas de juego. No hay democracia contra las reglas de juego. Es mentira. Y una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad. Aunque Goebbels decía lo contrario y lo conseguía. No se convierte en verdad. Entonces, esta reclamación que hacemos algunas veces, predicando un poco cada vez más en el aislamiento, no hay fondo sin forma. Como decía Aranguren cuando se fue de la universidad, después de expulsar a otros, y expulsaron al catedrático de ética en el franquismo, o de estética, perdón. Y Aranguren se fue diciendo, no hay ética sin estética, me voy. No hay fondo sin forma, es mentira. Volvamos, digamos, respetuosamente y educadamente a poner en valor los grises, las reglas de juego, la forma, no querer llevar toda la razón, no inventarnos una democracia más allá de las reglas de juego, incluso para cambiarla. No hagamos invento, completemos la democracia representativa con participaciones, pero que sean iniciativas como esta, con participación de todos. ¿Eso es la fórmula para resolver el problema? No. Si alguien tuviera una fórmula mágica para resolver el problema, pues la verdad es que estaría resuelto. Y si alguien pudiera decidir el problema, que me preguntó la última vez, que me sometió a una pregunta Rocío en un acto de estos de la Fundación, si usted tuviera un superpoder para resolver un problema mundial, ¿qué haría? Y como estábamos con dos más, Borrell y ay, Dios mío, y Pascal Lamy, ellos hicieron un gran esfuerzo de voluntad. Uno quería resolver el cambio climático y el otro no sé qué otra cosa. Y cuando me dirigió la pregunta, impertinente, por eso nos vamos ahora, a mí, ¿y usted qué haría si tuviera ese superpoder? Y yo, pues por la mañana me suicidaría, porque me parecería mucho a Trump. Así que gracias. Pues eso.